Semana a semana, y ahora lo vamos a hacer de manera regular. Ignacio Chocobar Molina está ya en línea con nosotros. Gracias, Nacho, por atendernos una vez más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Josi? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Perfectamente bien, te copiamos impecable. Bueno, como todos ustedes saben, Ignacio es asesor financiero para todos aquellos que se enganchan hoy por primera vez en la Comisión Nacional de Valores, es especialista en finanzas y mercados internacionales, y hemos visto, y lo veníamos conversando con él, una recuperación muy importante. De hecho, hay muchos portales que lo han reflejado así. Ha sido una semana financiera para las acciones y los bonos, con una subida histórica, una recuperación histórica después de las elecciones del domingo anterior a este último que pasó. El Standard & Poor's Merval marcó un récord en los 3 millones de puntos, y en dólares alcanzó sus mejores precios desde mayo. Los ADR saltaron hasta un 87%, los bonos en dólares escalaron 30%, y el riesgo país se dio por debajo de los 700 puntos. Todo esto que parece, dicho así, muy fácil, lo es porque lo estoy leyendo, y ahora Nacho nos va a explicar un poco de qué se trata todo esto y dónde estamos parados. Te escuchamos, Ignacio. Perfecto, Josi. Bueno, muchas gracias por la introducción. Un gusto estar acá nuevamente todos los miércoles. Tal como lo dijiste, bueno, una semana de mucho rally, mucha verticalidad en los activos argentinos, tanto los ADR como los bonos, con fuertes subas. Entonces uno lo primero que se pregunta es, a ver, ¿ya estoy tarde para esto? O sea, ¿todavía puedo Esa. subirme? Después, esa es la gran duda, ¿viste? Ujú. Bueno, a ver. Escuché, sobre todo después de las elecciones, como que muchos analistas decían, bueno, espero por ahí un rebote para entrar, pero la verdad es que el Merval no está dando un rebote, un retroceso como para Mm. volver a entrar. ¿Y eso por qué? Porque mirá, dos datos, Josi. Antes de las elecciones, o sea, el día viernes ese, antes de las legislativas, el Merval estaba un 40% atrasado respecto a los países emergentes. Hay un índice, y hoy te traje algo para hablar, un dato muy bueno que ya lo había contado en su momento Tomás Bulat, pero Ujú. ahora lo vamos a contar al final de la columnita, que los países emergentes, o sea, Brasil, China, tienen sus propios índices, digamos. Entonces, hay un índice incluso que lo recopila, digamos, todos esos países emergentes. Bueno, Ajá. contra el promedio de todos esos países, Argentina estaba un 40% atrasado de ese día viernes, ¿sí? Bien. Ahora, con esta suba, obviamente, se va acoplando Argentina, pero en un mundo cada vez, porque esto también hay que ver para ver dónde estoy parado, el mundo viene de hacer está en máximo, o sea, el S&P, el Nasdaq son índices que están cerca de sus valores máximos históricos, y también está siendo un muy buen año, digamos, para los activos emergentes. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente la Fed bajó las tasas, las materias primas están en alza, sube la soja, por ejemplo, estaba subiendo, algo Sí. importante para Argentina. Eso, entonces, fue un gran año para emergentes, y Argentina venía a contramano del mundo. Vino muy bien en enero como que cerró el ciclo que venía ya desde la asunción de Milei, y desde enero que los activos argentinos no hicieron más que caer y corregir de precios, y Ujú. justamente después de las elecciones ahora estamos obviamente volviendo a reincorporarnos. Pero bueno, nuevamente, riesgo país y bonos ahora, como ya lo habíamos comentado. Esto es muy relevante, Josi. GD29 y GD30, que son bonos soberanos argentinos, ley Nueva York, ya están rindiendo un dígito. Ajá. GD29 acá en el mercado local, 8,69 rinde en estos momentos, y el GD30 9,71, lo cual es una muy buena noticia. Y ahí justamente, si me pongo a ver su versión local, o sea, el AL30, que es jurisdicción nacional, 11 de TIR. Por lo tanto, hay cierto spread, hay cierta diferencia, Ujú. hay un ratio entre la legislación nacional y la legislación extranjera, ¿sí? Esto, algunos analistas consideran de que para que Argentina vuelva a los mercados internacionales, tiene que, por ahí, esto estar en un 8%, 8, 7%, Bien. 6%, siendo muy optimista. Entonces, ¿cómo se traduce esto en el día a día a la gente que le interesa invertir o que está interesada ahora con la nueva perspectiva en Argentina? Bonos soberanos. ¿Por qué? Por un G de 35, por ejemplo, rinde un 10 en este momento. Si estamos de que justamente Argentina tiene que volver a los mercados internacionales, y para justamente rolear su deuda como lo hace cualquier país normal, que ya lo hemos explicado, Sí. hay valor todavía en bonos soberanos. Bien. Desde esa óptica. Y también, y decir esto, ¿no? Que siempre y cuando vos tengas una perspectiva
positiva con el país, porque si crees de verdad por tu propio análisis, criterio, que no va a funcionar la cosa, directamente no inviertas en Claro, bonos argentinos. claro, Eso claro. del lado de los bonos. Ahora, del lado de las acciones, es más interesante la cosa, causa aún porque justamente las acciones argentinas no son todas iguales, hay sectores muy marcados, tenés el sector financiero, el sector energético. Yo personalmente soy alguien que le gusta mucho la energía argentina, todo lo que es Ujú. Vaca Muerta y demás. Mi tesis de grado fue de Vaca Muerta justamente. Ah, Y mirá. a mí, por ejemplo, me gusta YPF. ¿Y por qué lo digo? Recién justo antes de entrar a la radio hablaba con un amigo, que el otro día estábamos charlando de que, por ejemplo, el máximo histórico que tuvo YPF en el gobierno de Macri, porque en realidad el máximo histórico de YPF fue $69 en el 2008, Ujú, pero el máximo reciente, más reciente que tenemos fue con Macri, que llegó a $26 YPF en ese momento. ujú, Pero esos $26, si lo ajustás por inflación, hoy serían 35, que es ujú. más o menos lo que vale ahora. Ahora en Nueva York YPF está cotizando en $37. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Cuál es la diferencia entre la YPF que tenés en el gobierno de Macri con el Sí, gobierno de ahora? ahí está. Que ahora ya tenés a Vaca Muerta produciendo con A niveles full. históricos todos los meses petróleo, y también, por ejemplo, hace poco Horacio Marín en sus redes sociales publicó en Twitter que llegó a un acuerdo para exportar gas natural comprimido, o sea, Ujú. YPF se está metiendo bastante en, en ese segmento, en ese nicho de exportar. Entonces, si vale más o menos lo mismo de Macri, ¿no hay algo de valor ahí? Es lo que yo me pregunto como analista, como Claro, asesor claro. financiero. Además, Para mí sí. perdóname, Nacho, te hago una pregunta ahí, porque hace cosa de 15 o 20 días, un poquito más, se lanzaron las obligaciones negociables justamente para, digamos, para ese emprendimiento. Y tengo entendido que le fue muy bien, digamos, que recaudaron, digamos, lograron obtener el financiamiento que se habían propuesto, digamos, y ese número ya está cerrado, es decir, que eso está en marcha. Exactamente, bueno, justamente esto, fíjate cómo Josi todo se va retroalimentando lo que venimos hablando en las columnas anteriores y esto lo del riesgo país. Porque eso lo que vos dijiste está íntimamente ligado con el riesgo país. Mientras, cuando la gente escuche riesgo país, cuando se hable de riesgo país, de financiamiento, a muy grosso modo y a modo bruto, criollo, si se quiere, es una tasa. ¿A qué tasa se le presta a Argentina? Si baja el riesgo país, justamente estas empresas tienen posibilidad de salir al exterior y hacer colocaciones de deuda, y Ahí está. obviamente ahora hay apetito por Argentina, volvió el apetito por Argentina, entonces YPF, Tecpetrol, Pampa son todas empresas que aprovechan, colocan deuda afuera y salen justamente, como vos decís, se proponen buscar tanta cifra y ofrecen una tasa y se la llevan puesta. Se la llevan puesta porque justamente hay apetito por Argentina. Pero esto, Claro. no confundir, son dos mundos distintos, a pesar que es la misma empresa, en este caso YPF, Está bien. bonos y acciones. Sí, El claro. inversor hoy en Argentina puede invertir en ambos. Y obviamente eso va a depender del perfil de inversor que tengo, de qué tanto apetito al riesgo quiero. Desde el lado de las acciones, como te decía Josi, para mí hay valor en YPF simplemente porque, en comparación de precios, estamos casi al mismo nivel del máximo de Macri ajustado por inflación, pero la YPF de ese momento no se compara con la actual. La Claro. actual tiene más pozos en producción, tiene más acuerdos. Para mí es, como te digo, cuestión de tiempo de que en el largo plazo el mercado reconozca eso. Está bien, está bien. Entonces es una buena alternativa, por supuesto, con la prudencia de lo que recién decía Ignacio, que lo recuerda siempre cuando hablamos tanto en privado como en público, analizar el perfil de inversor y digamos, en definitiva, cuánto uno está dispuesto a arriesgar en el capital que quiere invertir y hasta dónde quiere asumir ese riesgo, que es importante, ¿no? A veces es una pregunta, sobre todo cuando uno es primerizo, cuando son las primeras veces que vas a invertir, es una pregunta casi incómoda. Uno dice, no, bueno, yo quiero que Sí, me digan, claro, bueno, no, pero es importante también saber, ¿no? Alguna vez, digamos, hace muchos años, un agente financiero que operaba en bolsa cuando la bolsa no era para todo el mundo y demás, me decía, lo que vos tenés que saber es cuánto estás dispuesto a perder con cada inversión, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta cuánta capacidad de riesgo tenés vos para absorber. Y me pareció una pregunta súper inteligente, ¿no? exactamente. Y a eso, Josi, a ese gran consejo que acabas de dar, te diría también el horizonte temporal, es decir, cuánto tiempo estás dispuesto a mantener la inversión. Claro, Porque claro. justamente si vos tenés ahorros que lo van a necesitar el mes que viene para pagar el alquiler o la tarjeta,
ni loco, por más que estés Está muy bien. optimista o que te guste el análisis de YPF, te la compres, porque justamente YPF es renta variable. ¿Qué quiere decir? Que es imposible saber cuánto va a estar el precio mañana, pasado. Obviamente se puede hacer análisis, hay estudios posgrado para hacer justamente análisis fundamental, evaluación de activos financieros, pero justamente es también eso, como inversor yo, esta plata, ¿me puedo desentender por lo menos un año, 2 años de este capital y dejarlo invertido ahí? Son Claro. todas preguntas que hay que hacerse antes de poner un peso, no solamente en YPF, sino en cualquier empresa. Y es cuando las inversiones también son un poco más interesantes, ¿no? Digamos, porque cuando uno se anima a pensar en esos términos y tiene la posibilidad, obviamente, de hacerlo, digamos, el abanico de inversiones que se abre es mucho más interesante y más optimista, si se quiere también, ¿no? En algún punto, que es lo que todo inversor busca al momento de tomar la decisión de implementar y destinar un capital en este sentido. Exactamente, Josi. Y para ir terminando, si te parece, te Dale. comento algo que te traje de un índice que se llama Morgan Stanley Capital International. Es un índice que justamente lo que hace es como ser un proveedor de puntos de comparación para inversores institucionales. Es decir, agarra el Morgan Stanley y te clasifica a todos los países del mundo. Te Ajá. lo clasifica justamente en mercados desarrollados, mercados emergentes, mercados de fronteras. Y vos me vas a decir, a ver, ¿por qué de la nada empezaste a hablar de esto? ¿Qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando de Argentina y Ajá. demás? Primero, ¿quiénes son? A ver, porque, a ver, ¿quiénes son el Morgan Stanley para ellos garantizarse el derecho de decir, a ver, voy a clasificar a Argentina como Claro. tanto, a Brasil Claro. como tanto? Bueno, primero, a ver, los criterios que justamente usa este índice para clasificar a los países son muy estrictos, como por ejemplo el grado de desarrollo que tiene un país, el tamaño y la liquidez de su mercado bursátil, cuál es la accesibilidad del mercado para inversores internacionales, y ahí entra algo que juega mucho en contra de Argentina, que es el tema del cepo. No olvidar que todavía, José, a pesar de que el gobierno ganó elecciones y demás, hay cepo en Argentina, Claro. las personas jurídicas tienen cepo, no pueden girar utilidades al Al exterior exterior. libremente, por ejemplo. Entonces, toda esa amalgama de criterios este índice utiliza para clasificar así muy objetivamente, según estos criterios, a los países en mercados desarrollados, emergentes y de fronteras. Y nuevamente, ¿y por qué esto es relevante? Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, por ejemplo, son hoy, según estos criterios, mercados emergentes. Ujú. Estados Unidos, Canadá son mercados desarrollados. Y a que no adivinas en qué parte está hoy Argentina hoy clasificada. No, ¿dónde? Hoy Argentina es un mercado standalone. ¿Qué quiere decir eso? Que está fuera del mapa financiero a nivel global, por más Wow. que nos duela en el ego y en el orgullo de los argentinos. Y ahora, nuevamente, un oyente podría decirme, ¿y a mí qué me interesa esto? O sea, que el Morgan Stanley clasifique lo que quiera, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué? Porque según cómo se haga este índice, se construyen los ETFs. ¿Y qué son los ETFs? Los ETFs son instrumentos que uno puede invertir desde cualquier cuenta comitente, desde 10.000 pesos para arriba, Ujú. que justamente vos podés invertir en el EWZ, por ejemplo, es el ETF de Brasil. Entonces vos comprándote solo ese ETF, ese instrumento, estás invirtiendo en toda la economía de Brasil. Y Ajá. así hay un ETF que es, por ejemplo, de países emergentes, que justamente, como de ahí vas viendo cómo vas cerrando la cosa, solo invierte en países emergentes y según los criterios del MSI. ¿A qué voy con esto? Cuando gobernaba Macri, por ejemplo, a Argentina la reclasificaron, es decir, la upgradearon, le subieron un escalón, le pusieron como emergente. Ajá. Eso significó que automáticamente entra flujo al país, pero en concepto de justamente inversiones, porque los fondos pasivos, tanto fondos de pensiones de Estados Unidos, ETF y demás, tienen que justamente sumar a Argentina si Argentina la sube en emergente. Claro. Estamos hablando más o menos de una comparación que traje ahora con Arabia Saudita. Arabia Saudita la clasificaron como emergente en el año 2019. Y eso implicó que desde ese año hasta hoy, más o menos entraron flujo al país en inversiones por 40.000 millones de dólares. Mirá. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si nos ponemos a pensar un largo plazo, hoy Argentina es el standalone. Si de verdad sos optimista con Argentina, de que van a venir las reformas, que Argentina va a tener superávit, que va a poder mantener una balanza de pagos más o menos ordenada, diversificando los ingresos que tiene Argentina, no solamente del campo, los dólares del campo, sino también de energía y demás, posiblemente en un año o en dos la clasifiquen a Argentina nuevamente como emergente. Y Ah, si mirá. eso pasa, Claro. automáticamente entran capitales al país. Yo te Claro. pregunto, José, cuánto va a valer el Merval si se produce esa clasificación? Claro. 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 Por ¿Va lo a valer tanto.
Y vuelvo a la pregunta, digamos, que vos hacías al principio, ¿no? Si uno está tarde para entrar, ¿en qué momento y a dónde y con qué tipo de inversión? Entonces, si realmente Exactamente. somos optimistas y estamos, es una muy buena alternativa y teniendo en cuenta, digamos, información que tengo de muy buena fuente, que por supuesto no la puedo revelar, pero que indican que las reformas estas que estamos esperando, que tiene que ver con la tributaria, la laboral, que fundamentalmente impactan directamente sobre los esquemas productivos, el presidente Milei las va a impulsar ahora, ya, en las próximas semanas y durante el periodo de extraordinarias para llegar a marzo, inclusive ya con otro panorama. ¿No? Así que Exactamente. si eso llega a ocurrir, que son los indicios y la información que está circulando en este momento, insisto, de muy buena fuente, bueno, digamos, empiezan a haber elementos como para decir, bueno, si todo esto sale bien, que esperemos que así sea, la posibilidad de una inversión en este sentido y en estos instrumentos que estás mencionando es sumamente atractiva, ¿no? Exactamente, porque que no note el inversor de que cuando hablamos justamente, mientras más arriba nos vamos en el tiempo, justamente cómo los números quedan pequeños, porque uno ve YPF, por ejemplo, y desde el viernes antes de las elecciones, a hoy tenés un 40% directo en dólares, es lo que subió la Tremendo, acción. A vos tremendo. te parece mucho hoy viéndola así, pero justamente, esto es lo que decía Tomás Bulada, por eso lo nombré al principio, Ujú. mi horizonte de inversión es yo tener estos papelitos le digo a las acciones, Sí, claro. YPF, Pampa, etcétera, y no voy a salir, por ejemplo, eso puede ser una estrategia de inversión, hasta que entre lo de afuera, porque hoy en estos papeles no hay fondos de inversión del exterior, no invierte nadie en Argentina. Argentina es, Claro. como dije, standalone. Entonces, cuando entren, eventualmente, obviamente creyendo que optimista, ¿no? Sí, Si nos van a upgradear, cuando entren los peces gordos de afuera, yo por lo menos quiero estar ahí. está Yo muy quiero bueno. estar cuando entren los peces gordos. Así que esos cosas me parece interesante traerlo y que el público lo conozca. Super conclusión para hoy, hemos llegado justito, se nos ha terminado el tiempo, Ignacio, volvemos a seguir con vamos a seguir con este análisis la semana que viene, ¿te parece? Listo, Josi, a disposición como siempre. Un gran abrazo, Ignacio, y hasta siempre, nos encontramos semana que viene, chau chau. Hasta luego, Josi. Chao, chao. Ignacio Chocobar